Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que estéis viendo este vídeo. Y hoy os traigo un vídeo, ¿cómo deciros? Pues de esos en los que cuento una bonita historia con una muñeca. Y en este caso, no sé si enseñaros primero la muñeca o si pasar a todo el proceso del unboxing más los arreglillos que le he hecho y luego contaros la historia. Allá por 1989, una servidora con 18 añitos se fue de casa. Se independizó. Entonces, en ese momento yo tenía una hermana, sigo teniendo, tengo 3. La más pequeña de ellas tenía solo 7 añitos y me echó mucho de menos cuando me fui. Y yo que me sentía muy mal porque me había separado de ella con solo 7 años. Pensé que el primer dinero que consiguiera, que ganara por mí misma, le compraría un regalo. Y cuando llegaron las primeras navidades que yo estaba fuera de casa, le regalé esta muñeca. Bueno, no esta, una igual. La Nancy oriental. Mi hermana pequeña es guapísima y cuando era pequeñita pues era espectacularmente bella. Tenía los ojos enormes, grandes, negros, súper profundos y el pelo oscuro, como mi madre. Entonces, en ese momento la mayoría de las muñecas eran rubias, tanto Barbie como Nancy, y ella tenía Nancy's rubias. Y siempre se quejaba y decía, pero ¿por qué no hacen muñecas morenas como yo? Y en ese momento no había muñecas morenas hasta que salió la Nancy oriental, que es oriental, pero tiene los ojos negros y el pelo castaño oscuro, exactamente igual que mi hermana. Así que pues se la regalé y esta es la bonita historia. Vamos a dejarla aquí, que es muy mona ella. Bueno, como veis, ahora ya pasamos a lo que es la muñeca en sí. Me hacía mucha ilusión y como ahora he empezado con las Nancy's, si visteis el vídeo anterior a este, sabéis que me compré, está por ahí en pelotas porque le estoy haciendo ropa, me compré la Nancy Disco de reedición. Y en ese mismo vídeo decía que si encontraba a lo mejor en un supuesto la Nancy oriental, y obviamente la encontré porque cuando quieres la encuentras. Y entonces pues compré esta muñeca que venía sin el vestido, venía con el de la Nancy cumpleaños, pero no llevaba el suyo. Bueno, el vestido pues se lo he hecho yo. He hecho una reinterpretación porque a mí sinceramente lo único que no me gusta de esta muñeca es el vestido. Por aquí os pondré unas fotos de en lo que creo que se inspiró famosa para hacer el vestido original. Lo había dicho, bueno, creo, lo leí o lo escuché en algún vídeo de otra chica que decía que se habían inspirado en las gothic lolitas de aquel momento, que misteriosamente se vestían de blanco en lugar de negro y llevaban este tipo de vestidos, ya los ejemplos que os pondré por aquí alrededor. Entonces yo, inspirándome en estos mismos ejemplos, pero pues poniéndolo un poco más cookie a mi manera, más, pues no sé, he hecho este vestidito que no sé si se ve bien porque es tan blanco que reluce, en fin. Bueno, le puse aquí un lacito, como veis la falda tiene aquí es una falda capa con un solo pliegue central para que sea como más el estilo oriental. Aquí lleva canesú de bordadito, le hice pues sus mangas también rematadas con puntilla y con goma. Y bueno, y por detrás pues lleva el pliegue también así, en plan oriental, y le puse estas medias caladas que me alucinan porque son como las que llevábamos en los años 70. Y por debajo, en vez del pantalón que lleva la Nancy, pues le hice este short, pero que le puse aquí un volantito y aquí la puntillita esta, ¿vale? Y aquí estos volantes.
pues bueno, me hacía así como más, me gustaba más, ¿vale? He querido conservar un poco la idea de famosa para esta Nancy Oriental y también pues aportar algo de creatividad y hacerlo a mi manera y inspirándome también, por supuesto, en lo mismo que se inspiraron ellos, que son las Gothic Lolita. Ahora os pondré el vídeo de cómo pues rehice el maquillaje, las cejas que venían un poquito borradas, el rabillo del ojo y los labios que les he puesto este color fresa. Le puse estos labios así con un toquecito de brillo. Bueno, acaba de llegarme este paquetito de correos y si no me equivoco, aquí tiene que haber una Nancy muy especial. Puede que sea una Nancy única, bueno, no única, pero muy rara. Qué miedo me da, porque me ha costado bastante dinerito y a ver cómo está esta muñeca. Bueno, parece que está sucia, el pelo está como estropajoso. Lleva un vestido que ya me lo dijo la chica, que es el de Nancy cumpleaños. Yo no estoy muy puesta en las Nancy's, pero parece que este vestido está bastante buscado. Lleva su cinturón original, aunque como veis en vez de dorado está un poco guarro también. Y el vestido también está muy sucio. La muñeca está... y el vestido se nota el tacto este de que tiene polvo. Vale. Tengo miedo de cargarme el vestido, porque el vestido está pegado a ella. Esto no me lo había dicho la chica y creo que me engañó. O sea, la chica no debía de saber que era Nancy musical y yo diría que si tiene la cintura partida es articulada, o sea, es la Nancy musical normal. Vale, entonces, bueno, pues aquí está pegado, como veis, está pegado el vestido. Esta Nancy debe de llevar con este vestido puesto. Efectivamente, la tía no sabía que esta Nancy tenía música, con lo cual, o sea, no es la que yo creía que era, que es una especial que no tiene música, pero esta no es la música que tenía. Esta no es la música que tenía la de mi hermana. Vamos a ver. Primero vamos a ver el vestido. El vestido, bueno, esto va, le falta aquí la gomita, como veis, tiene aquí un poco de desgaste y por aquí pues también. Aquí tiene un poquito, pero lo coseré. Y esta ya os digo que se nota el tacto, está súper asqueroso. Aquí lleva la etiquetita de famosa, pone 1500, muñecas famosas 1500 Spain, no sé. Muñeca, vamos a ver. Se nota, la chica que me vendió esta muñeca no era coleccionista, tenía cosas de antigüedades. Entonces ella, cuando yo le pregunté, ¿la música funciona? Y me dijo, ¿qué música? Claro, ella no sabía que esto tenía música. Aquí lleva pegado con cola bueno, esto. No tiene rebaba, esto ya me lo habían advertido, porque se ve que todas las que llevaban el cacharro este musical tienen rebaba. En los brazos. Los brazos giran bien, las piernas giran bien, no se ve rotura aquí debajo, que suele ser una de las cosas que suelen tener estas Nancy's. Sí que es verdad que parece que lleve algo de cola, no lo sé. Está súper sucia, como veis, fijaos las manchas de las piernas y tal. Y bueno, le quitaré un poco la rebaba. La cabeza bueno, giraba la cintura. Vamos a ver, ojos y cara. Las cejas son así, o sea, a mí no me gustan, pero son así de serie. La cara de esta Nancy, pues, ¿cómo os diría? El maquillaje está bastante bien, salvo este rabillo que le arreglaré. Ojos y pestañas están bien, pero cuando la haya lavado estará mucho mejor. El pelo, no sé si está cortado o era así. Es un color, si os fijáis, no es negro negro, es castaño. La de mi hermana yo creo recordar que tenía el pelo negro negro. Y eso. Y el cuerpo, pues bueno, lo lavaré. Le lijaré toda esta cola que tiene aquí por fuera. O sea, no me atrevo a arreglarla. Sé que hay gente que las arregla. Y entonces giraría esto así. Pero es que a mí lo de la música no me gusta. O sea,
Es que me hace gracia porque no es la misma melodía. Lo había oído, que había con diferentes melodías. Pues la de mi hermana es la otra. Y bueno, no sé si a lo mejor algún día, cuando tenga más experiencia en Nancy's, me atrevo a desmontarla y arreglarle los dedos están bien, por aquí también. Y nada, lo que voy a hacer va a ser hacer todas estas mini reparaciones, y una vez la tenga lista y arreglada os la volveré a enseñar. Creo que es interesante tema reparación de Nancy. Como os decía en mi vídeo anterior, procedí a limpiarla. Esto todavía no está limpio. Le he quitado los brazos, la cabeza y el vestido, bueno, las partes que se pueden limpiar. Y mientras están limpiando voy a quitar esta rebaba. Con esta rebaba ya he visto vídeos de otra gente que hay que tener un poco de cuidado, porque si te pasas, el problema es que te que pueden quedar desenganchados los brazos, porque este plástico estaba ahí y se ha derretido con los años, creo que por el calor que produce el cacharro este de la música. Entonces voy a quitar poco a poco, vale, poco a poco, que no luego me tenga que arrepentir o que hacer un invento para poder poner aquí hasta partes de aquí es donde, mira, si fijo, esta pelusilla es donde estaba pegado el vestido. Lo que voy a hacer va a ser coger los brazos, que los tengo ahí detrás. Mirad aquí qué cantidad de regalo. Voy a usar los brazos para asegurarme de que no me estoy pasando. Bueno, veo que los brazos tienen manchas, la muñeca tiene algunas manchas negras. Lo que voy a hacer es ponerla en peróxido. Vamos a quitar todo esto que sobra. No sé si de producción o que también esto se ha ido derritiendo. Y vamos a ponerlo, a ver si encaja bien. Pues este, por ejemplo, como veis va bien. O sea, le voy a quitar también estas sobras. Mira, sale agua. Que claro, estaba lavando. Espera. Y aquí también lo voy a poner. Vale, pues van bien, ¿vale? Como veis van bien. Y lo que voy a hacer va a ser pasarle por aquí el pulidor este de las uñas y también por aquí. Bueno, vamos a seguir. Ahora lo que voy a hacer va a ser bajarle un poco el tono este amarillo, que no me acaba de gustar. Entonces lo que tengo yo aquí es esto de sombra mate de Deli Plus. Normalmente uso colores pastel, pero esta sombra mate Deli Plus de color piel matifica un montón y me va muy bien para las muñecas que tienen un tono de piel que no me acaba de gustar. Como veis, he tapado los ojos para que las pestañas no se llenen de polvo. Y aparte le he rociado con el Super Mr. Clip. A ver, me acaba de gustar, no me acaba de gustar. Lo quito y vamos a pasar a el plan B. Lo quito con este algodoncito que te quita la pintura y demás. No son algodones, esponja mágica de esta que venden en Mercadona. Ahora voy a la porque a ver, abre los ojos. Pero algo ha quedado que no está mal. No nos está enfocando, pero creo que no veis una mierda. Vamos a coger el chocolate. Saco las cejitas. Bueno, rabillos hechos. Vamos a poner un poco de colorete y luego los rabillos los acabaré en negro. Negro, negro. Black. Es un tono melocotón.
con este que es un tono rojo. Mezclamos. Y le vamos a poner un poquito de colorete aquí. Creo que le voy a meter más rojo. Se trata de ir buscando el color que le quede bien. Aquí tenemos la otra paleta y a ver, este rojo geranio, a ver, vamos a ver si este le queda mejor. Lo voy a mezclar con un poco de este naranja, que yo creo que el naranja le puede quedar bien con ese color amarillo. Mezclamos los polvos y vamos con los labios. Los labios vamos a utilizar, a ver, me voy a ponerla para que la veáis. Ahí, ¿veis? Ya tiene el colorete, ya tiene los rabillos, ya tiene las cejas y ahora vamos a darle un toque en los labios, que como veis también son como una especie de naranja, pues rojo geranio naranja. Entonces, para los labios quitamos pinturas pastel y vamos a coger los lápices acuarelables. ¿Veis esto? Vamos a hacer una mezcla de este color y este color, creo. Y puede que le tenga que poner un poco naranja. También se podría hacer con pintura acrílica, pero a mí, pues para los labios me gusta más los lápices acuarelables. Creo que queda como más, no sé, como más natural. Siempre queda bien poner un poco de rosa, aunque los labios sean rojizos, porque el tono de las mucosas del labio siempre son rosa. Entonces, vamos hasta que encontramos el tono parecido, que sería este. Esta mezcla. Bueno, creo que ha quedado bastante bien. Voy a borrar pequeñas imperfecciones que veo y pues en caso de que quede muy clarito o de que se vea alguna otra imperfección, siempre estamos a punto de repetir el mismo proceso. Hay que esperar a que se seque. Creo que ha quedado bastante parecido al original. Y luego le pondré un poquito de brillo con damilla. Voy a ponerle el rabillo del ojo en negro para que contraste más. Este es el black, ok. Las cejas se las dejo en marrón, no las voy a tocar. Y el rabillo del ojo le he puesto un poco de negro. Puede que le ponga más. Ahora le voy a esperar a que se acaben de secar los labios bien. Le voy a dar otra capa de Super Mystery Clear. Os lo enseño para la gente que no lo conozca. Es este barniz. Vale, pues nada, seguiremos con el siguiente paso cuando esté. Bueno, pues ya la Nancy, la pongo aquí, se ha secado. Ha pasado un par de horitas. Y voy a ver cómo están los labios, a pegarle un último toque en el rabillo del ojo y otra vez a ponerle el spray para que quede todo sellado. Vamos a ponerle un poquito más en los ojos. Vale. Los labios veo que hay que darle un poquito más también. Vamos a hacer la misma mezcla, que era este rosa. Está bien, le voy a poner un poquito más del colorete. Vamos a llevarlo un poco más hacia atrás.
Ahora cuando se sequen los labios le vamos a dar otra capa del spray. Vale, pues vamos a ponerle el spray otra vez. Que muchas gracias por verme, que le deis al botoncito de suscripción, que a mí me ayudáis y a vosotros no os cuesta nada. Y ponerme vuestros comentarios si tenéis la Nancy Oriental, si os gusta o si no os gusta. Y quien sea una experta ya en el mundo de las Nancys y quiera, pues me puede dar sus consejos, como qué Nancys comprar o dónde adquirirlas, etcétera, 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 que yo valoraré enormemente. Chao.